Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra, por favor, en Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Gloria a Dios. Génesis capítulo 35. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 15. Gloria a Dios. Versículo 1 hasta el versículo número 15. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacud. Dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado con él. ¿Cómo le llamó? Betel. Le volvió a llamar Betel. Gloria a Dios. Bien, declaramos bendición también. Tiempo de la palabra. La importancia de levantar un altar es nuestro tema que hemos venido considerando. Y en este texto Dios se revela a este hombre llamado Jacob, y se revela en medio de aquella situación que él estaba experimentando, de una situación de turbación, porque sus hijos en el capítulo anterior habían cometido una tragedia. Así que Jacob está temeroso, está turbado por todo lo que ha pasado, y en medio de esa situación de emociones encontradas en la vida de Jacob, él en este capítulo 35 tiene un encuentro con Dios. Dios encuentra a Jacob
y le habla como hemos leído. Y aquí nosotros podemos decir que Dios siempre nos está buscando a nosotros. Dios siempre nos está llamando a nosotros para mostrarnos su amor, para mostrarnos su bondad. Pero nosotros siempre queremos coger por caminos diferentes y Dios quiere que nosotros entremos en su camino. Así que en esta mañana quiero resaltar en primer lugar que cuando Dios nos llama a nosotros, Dios nos llama es para que nosotros permanezcamos en Él. Eso hace Dios. Así que en primer lugar, Dios nos llama para que nosotros permanezcamos en Él. Dice, para que vivamos en Él, para que seamos para Él, no para que seamos fluctuantes en nuestra manera de vivir la vida cristiana. Y allí citamos un texto que ahora lo revisamos. Entonces Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros permanezcamos en Él. Y eso es lo que Dios le dice a Jacob. Y en ese texto de Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14, ahí es cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos. Y es cuando Jesús le dice que llamó así a los que Él quiso. Y dice, estableció a 12. Establece a 12. Y la palabra establecer es fijar. La palabra establecer es fundar. Y cuando dice que Él establece a 12, quiere decir que Él está fundando 12 personas. Está fijando 12 personas y dice, ¿para qué las fija? ¿Para qué las funda? Dice, para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Y esta palabra que aparece ahí, estuvieran, es del verbo estar, que quiere decir, significa permanecer firme, permanecer de pie. Eso es lo que quiere decir cuando dice estuvieran. Así que estos dos verbos que aparecen en ese texto, establecer y el verbo estar, esos dos verbos quieren decir dos cosas muy importantes. Lo que quiere decir es que Dios quiere que cuando Él nos llama a nosotros, cuando Dios te llama a ti, Dios quiere que tú estés firme en Él. Dios quiere que tú estés fijo en Él. O sea, Dios quiere que tú permanezcas en Él. No que tu vida empiece a fluctuar, no, sino que tú permanezcas en Él, porque Dios es un Dios firme. Así que estos dos verbos que aparecen ahí, establecer y estar, nos hablan del carácter inamovible de un discípulo de Cristo, de una persona que viene a Cristo, el carácter inamovible de una persona que viene a Cristo. Estos dos verbos se refieren a la clase de discípulo que Dios quiere. O sea, Dios no quiere discípulos inestables. Dios no quiere personas que hoy estén y mañana no estén. No, Dios quiere, cuando dice para que estuvieran con Él, y cuando el texto dice que los establece, está hablando de eso. O sea, Dios quiere que tú como discípulo y que yo como discípulo nos permanezcamos firmes en Él, que no estemos divagando en Él. ¿Está claro? Por eso entonces, permanecer en Él va mucho más allá de simplemente venir a una iglesia. Permanecer en Él va mucho más allá de decir de vez en cuando, yo soy hijo de Dios. Permanecer en Él va mucho más allá que decir, Diosito anda conmigo. Eso va mucho más allá. Cuando habla de permanecer, está hablando de pagar un precio. O sea, cuando el Señor llama a una persona y la persona acepta su llamado, quiere decir que la persona va a pagar el precio de ese llamado que Dios le está haciendo. Por eso en Juan capítulo 12, versículo 24, dice que el grano de trigo debe caer a la tierra y morir. O sea, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no va a llevar fruto. Pero si el grano de trigo cae a tierra, y me llama la atención esa frase que dice, cae en tierra. O sea que el grano de trigo que eres tú y soy yo, cuando caemos, o sea, cuando nos rendimos, cuando nos entregamos, cuando nos quebrantamos, entonces va a producir fruto.
Pero si no cae en tierra, si la persona no se quebranta, si la persona no se despoja, si la persona no se desprende de lo que tiene que desprenderse, entonces esa persona no va a dar fruto, no va a prosperar espiritualmente porque no ha caído, o sea, no se ha quebrantado, no se ha rendido, no quiere desprenderse de lo que Dios está diciendo. Despréndete de eso, mijito, muere a eso. Entonces, cuando habla de permanecer, está hablando el Señor de pagar un precio, que tenemos que pagar un precio. El creyente que simplemente se congrega, pero no paga el precio que Dios quiere que pague, no va a funcionar para el reino. Pero si cae en tierra, si se quebranta, entonces va a dar mucho fruto, mucho fruto. Ahora, el precio no lo pones tú, el precio lo pone Él. Amén. Yo no pongo el precio, Él pone el precio para que nosotros paguemos ese precio. ¿Recuerda cuando la mamá de los hijos de Zebedeo vino a Jesús y le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos estén, el uno a la derecha y el otro a la izquierda? ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo: ustedes pueden beber de la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizados. Y ellos aceptaron y dijeron: podemos. O sea, cuando Jesús les dice esto, ustedes pueden beber de esa copa, lo que Jesús le está diciendo, ustedes están dispuestos a pagar el precio en la cruz que yo voy a pagar por la humanidad. Ellos dijeron: podemos. O sea, que ellos estaban dispuestos a morir, incluso por Jesús. Entonces, el precio no lo pusieron Jacobo, no lo puso Juan, el precio lo puso Jesús. Él pone el precio. Así que permanecer en Él tiene que ver con pagar un precio. Y esto era lo que Dios le estaba diciendo a Jacob. O sea, cuando Dios le dijo a Jacob: sube a Betel y quédate allí. Cuando Dios le dijo esto, quédate allí, significa lo que acabo de decir. Significa permanece en mí. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Jacob. No divagues más. O sea, no seas inconstante, no seas de doble ánimo. Eso era lo que estaba diciendo. Búscame continuamente. ¿Dónde? En Betel. ¿Dónde iba a levantar altar? En Betel. Entonces él estaba diciendo: búscame continuamente en Betel. Por eso usted ve que Jacob, cada encuentro que tiene con Dios, a ese lugar le pone el mismo nombre de Betel. O sea, Jacob estaba enamorado de Betel. El discípulo tiene que estar enamorado de Betel. Amén. Entonces por eso Jacob le pone el nombre Betel. Si usted se da cuenta, en el versículo número 7 le llama el Betel, o sea, Dios de Betel. Y al final, en el versículo 15 también, nuevamente, cuando Dios se le revela, otra vez le dice: a ese lugar le puso Betel. Entonces hay que amar a Betel. Si el discípulo no ama a Betel, entonces hay que revisar qué clase de discípulo es esa persona. Si no está amando a Betel, no es un verdadero discípulo de Cristo. Tiene que permanecer en Él. Amén. ¿Me está escuchando? Eso le estaba diciendo Dios a Jacob: permanece en Betel. ¿Por qué? En Betel hay pan. Amén. En Betel hay pan. En Betel hay revelación. En Betel Dios se manifiesta. En Betel hay liberación. En Betel hay sanidad. En Betel hay restauración. En Betel hay transformación. Por eso le dijo en Betel. O sea, Dios transformó a Jacob en Betel. Aquí en este texto Dios le cambia el nombre a Jacob. O sea, le ratifica que él tenía que ser transformado. Tenía que tener la identidad de Dios. Amén. Si quería la bendición que Dios le dio a su abuelo Abraham y a su papá Isaac. Entonces, en Betel hay transformación. Pero también cuando Dios le dice: quédate allí, es Dios diciendo: si tú me vas a seguir, es en verdad. Porque la vida cristiana no es un juego.
la vida cristiana no es un juego. O sea, se toma en serio la vida cristiana. Dios es serio. Amén. Dios no es un juego. Entonces, en la Biblia, los que tuvieron, o los que tomaron, te voy a dar varios ejemplos, los que tomaron la vida de Dios o no tomaron la vida de Dios en serio, los que no tomaron la vida de Dios en serio, esas personas fueron juzgadas por su propia desobediencia. Los que no tomaron la vida de Dios en serio. El que no toma la vida de Dios en serio es juzgada por su propia desobediencia y su falta de seriedad en seguir fielmente a Dios. Por ejemplo, la mujer de Lot. La mujer de Lot, doña Lolita, no tiene nombre, ¿cierto? Bueno, vamos a inventar un nombre aquí. Doña Lolita, esta mujer, ¿qué le dijeron los ángeles? Los ángeles le dijeron, doña Lolita, usted no mire para atrás, no va a mirar para atrás. Ella, cuando sale con Lot de allí, tenían que seguir derecho y no mirar qué estaba pasando allá en Sodoma y Gomorra, porque Dios le dijo, no mires para atrás. Pero Lolita, ¿qué hizo? Miró para atrás. Ella quería ver qué había atrás. O sea, cuando tú vienes a Cristo y eres plantado en Cristo, ya tú no tienes que mirar para atrás. Porque el discípulo de Cristo permanece en él, en Cristo. No está allá y está acá. No, así no funciona. Así no funciona. Por eso Dios es serio. O sea, cuando Dios le dijo a esta mujer, no mires para atrás, ella pensó que él le estaba diciendo eso por decirlo. No, no. Escuche, las órdenes de Dios, la palabra de Dios debe tomarse de manera seria. No de manera insignificante, no. No tome la palabra de Dios de manera insignificante, ni a la ligera, porque la palabra de Dios no se toma así. Así que quiero que escuche esto. Cada vez que usted mira hacia atrás, escarbando en el pasado, cada vez que miras hacia atrás, escarbando en el pasado, lo haces un presente, o sea, haces del pasado un presente obstáculo, no te deja avanzar y recibir la bendición de Dios. Eso es lo que va a pasar, porque traes el pasado al presente como un presente obstáculo y no te va a dejar avanzar hacia la bendición de Dios. Entonces, número 2, el pasado como un presente obstáculo en tu vida te va a anclar. El pasado como un presente obstáculo en tu vida te va a anclar. Segunda de Corintios 5:17, ¿se acuerda, cierto? De modo que si alguno está, ¿en quién? En Cristo, dice, nueva criatura es. Es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son ellas nuevas. Entonces tienes que empezar a permanecer en lo nuevo. Lo viejo no. Tienes que permanecer, las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Entonces, otro ejemplo, Acán, otro que no permanece, otro que es juzgado por su propia desobediencia. Acán, en Josué capítulo 6, versículo 18, este hombre, Dios le dijo, no toques, ni tomes del anatema para que no vayas a turbar a Israel. Escuche lo que Dios le dijo. No, ninguno toque ni tome. O sea, ni siquiera podían tocar ese tesoro porque era para Dios, ¿cierto? Lo que está en el contexto. Ni lo toques, ni lo tomes para que no turbes a el pueblo de Israel. ¿Pero qué pasó? Acán desobedeció a Dios, fue juzgado por su propia desobediencia, tomando del anatema, y pereció él y toda su casa. Perecieron toda su casa. El que toma lo que sabe que no debe, entra en regiones de muerte.
Te lo voy a repetir. El que toma lo que sabe que no debe, entra en regiones de muerte por su falta de seriedad con la palabra de Dios, por su falta de obediencia con lo que Dios dice. Otro ejemplo, Sansón. Sansón no toma con seriedad la asignación que Dios le da. ¿Y qué hizo Sansón? Tomó mujeres impías, mujeres a las cuales Dios le dijo, no tomes las mujeres que no son de mi pueblo. ¿Y qué hizo Sansón? Desobedeció la voz de Dios, la palabra de Dios, y fue y tomó mujeres impías. Y esto no le costó un ojo de la cara, como dicen por ahí, le costaron los ojos de la cara. Literalmente le sacaron los ojos a Sansón. ¿Por qué? Porque él desobedece la voz de Dios, lo que Dios le estaba diciendo. Y Dios es serio. Amén. Así que su propia desobediencia lo juzgó. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a aquel hombre que sanó en Betesda cuando lo encontró en el templo? Juan capítulo 5, versículo 14. ¿Qué le dijo Jesús? Este hombre estaba, mire dónde estaba este hombre. ¿Estaba dónde? En el templo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, o sea, ojo mijo, has sido liberado. No peques más. ¿Para que no qué? Para que no te venga una cosa peor. O sea, Dios le estaba diciendo, mijito, esto es serio. Has sido liberado, has sido sanado. Mucho cuidado con eso. Con Dios no se juega, porque Dios es serio. Así que, sin embargo, aunque este hombre estaba en el lugar correcto, escuche esto, como dije al principio, ¿cierto? Permanecer en él no significa venir a la iglesia no significa que ya soy discípulo de Cristo. No. Así que estaba en el lugar correcto, estaba en el templo, este hombre. Eso no significa que vivía correctamente. No significa que estaba viviendo correcto. O sea, los que van a la iglesia, todos, no significa que están viviendo correctamente. Porque muchos vienen a la iglesia y no solamente a otras iglesias, van a la iglesia y cuando salen de la iglesia vuelven y salen a pecar, a seguir desobedeciendo a Dios. Y vuelven y vienen y como dicen malamente por ahí, rezan y empatan. Mentira del diablo. Están cautivos por Satanás. Así que este hombre, aunque estaba en el lugar correcto, no significaba que él estaba viviendo correctamente. Por eso Jesús le dijo, cuando Jesús le dijo eso, ha sido sanado, no peques más. Lo que Jesús le estaba diciendo era, no sigas siendo un practicante del pecado. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. No sigas siendo un practicante del pecado. O sea, empieza a vivir tu vida en obediencia, en santificación. Empieza a vivir en obediencia a mi palabra. Lo que sabes. Cuando Jesús le dijo eso, no peques más. Lo que sabes que debes abandonar, abandónalo. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús. Lo que tú sabes que debes abandonar, abandónalo por el bien tuyo. Has sido libre, le dijo Jesús. O sea, lo que quedó desocupado en ti, los espíritus que salieron de ti, de tu alma, Jesús le estaba diciendo, ahora ese espacio que quedó libre, ocúpalo con mi presencia, ocúpalo con mi palabra, ocúpalo con mi espíritu. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo cuando dijo, no peques más. Porque entonces te va a venir alguna cosa peor. Te va a venir una cosa peor. En otras palabras, Jesús le dijo, esto es serio. Se toma con seriedad. Y escuche lo que dice, por favor, Lucas 11, 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26. Mire lo que dice este texto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Eso fue lo que hizo Jesús con este hombre. Jesús lo libera, lo liberta. Y cuando llega, la halla barrida y adornada.
Por eso Jesús le estaba diciendo, tienes que llenar lo que se desocupó. Entonces va, toma otros 7 espíritus, ¿cómo? Peores. ¿Y qué le dijo Jesús? Para que no te acontezca alguna cosa peor. ¿Y qué dice? Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor. ¿Y qué le dijo Jesús? Para que no te acontezca una cosa peor que el primero. ¿Está escuchando? Es serio. Dios es serio. Amén. Entonces, con el mundo espiritual no se juega. Ni el de las tinieblas, ni el de la luz. No. No juega con el mundo espiritual. Número 3. El creyente que no toma la vida de Dios en serio será juzgado por su propia desobediencia y no es apto para el reino de Dios. No es apto para el Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, aquel que acepta el llamado de Dios, aquel que dice, sí Señor, yo te voy a seguir. Entonces, esa persona que dice eso, si mira hacia atrás, si toma la vida cristiana livianamente y empieza a ser ambivalente, empieza a ser fluctuante, entonces él dice, tú, mijito, no eres apto para el reino de Dios. La vida cristiana es comparada con ese arado. Y en la época bíblica, cuando habla aquí del arado, el arado era una herramienta muy fundamental en la época bíblica, muy importante. Y con el arado se preparaba el terreno para que la siembra de la semilla fuera muy productiva. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el que araba el terreno tenía que hacerlo con seriedad. O sea, tenía que hacerlo con mucha diligencia, tenía que hacerlo con mucho cuidado, debía preparar bien el terreno, porque si al sembrar la semilla, si su trabajo era un trabajo como que sí, como que no, como que lo voy a hacer porque lo voy a hacer, y sembraban la semilla y no producía el fruto esperado, ¿quién era el responsable? El del arado. Y enseguida, para afuera, mijito, usted no sirve para arar. No preparó bien el terreno. Eso es lo que quiere decir cuando Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás. O sea, si no se deja preparar por el Espíritu Santo, si no permite que el Espíritu Santo empiece a arrancar, a quitar, a deshacer, entonces el Señor un día, cuando lo llame, le tendrá que decir, mi hijito, te di la oportunidad de que permanecieras en mí, que te llenaras de mí, que cumplieras el propósito en mí en la tierra y no lo hiciste, así que usted va para afuera. Porque Juan 15 dice, el que no da fruto será echado, ¿dónde? Fuera. Fuera, va para afuera. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Amén. Así que miremos lo que hace Jacob. Vamos a mirar lo que hace Jacob. Si me lo permite. Cuando Jacob recibe la palabra de Dios y Dios le dice, Jacob, sube a Betel y quédate allí. En el versículo 2 de Génesis 35, entonces Jacob, mire lo que dice. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Amén. Y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces quiero que observe esto. Escuche. Dios le dice a Jacob, sube a Betel y quédate allí. Dios no le dice a Jacob, sube a Betel, quédate allí. Pero antes, dile a tu familia, escuche esto, dile a tu familia que quiten los dioses ajenos, que muden sus vestidos y que se santifiquen. ¿Dios le dijo eso? No.
Escuche, Dios le dijo solamente, sube a Betel y haz altar allí. Quédate allí en Betel. Pero cuando Jacob escucha esto, cuando la pastora estaba orando, la pastora dijo, no podemos levantar altar si no hay liberación, si no hay perdón, si no hay sanidad. En la oración, yo la escuché, dijo eso, y así es. Esto es lo que está pasando aquí. No podía Jacob levantar altar. Por eso, cuando Dios le dice, sube a Betel y quédate allí y haz un altar, Jacob inmediatamente entiende, no puedo levantar altar si no limpiamos nuestros corazones, si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón, si no sacamos dioses ajenos que hay entre nosotros. Así que por eso, cuando Jacob, Dios le habla, él inmediatamente le dice a su familia, o no le dice a su familia olímpicamente, subamos a Betel y hagamos altar. No, dice, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, muden sus vestidos y limpiaos, y subamos a Betel y hagamos altar ahí, al Dios que me apareció cuando huía de mi hermano Esaú. Eso dijo Jacob, porque Jacob había entendido que él no podía levantar altar a Dios antes no sanaban sus corazones, porque sus hijos habían formado una tragedia. ¿Se acuerdan? Sus corazones dejaron entrar espíritus a sus vidas, su familia estaba condenada. Entonces él no podía levantar altar si antes no sanaban sus corazones, si antes no quitaban los dioses ajenos que había entre ellos. Y escuche esto, habían dioses ajenos entre ellos. Ahora, eso que Jacob le dijo que quitaran, estaba obstaculizando que ellos recibieran la bendición que Dios le declara a partir del versículo 9 en adelante del capítulo 35 de Génesis. Estaba obstaculizando la bendición de Dios. Entonces, por eso Jacob dice eso, quiten ustedes. O sea, escuche, vino nuevo se derrama en odre nuevo. Eso era lo que Jacob estaba haciendo. Y entonces, escuche esto, te lo voy a repetir. Dios no le dijo a Jacob, sube a Betel y dile a tu familia y a tu casa que quiten los dioses ajenos. No, Dios no le dijo eso. Entonces, hay cosas que Dios no te va a decir que tú hagas. Hay cosas que Dios no te va a decir que hagas porque ya tú sabes lo que tienes que hacer. Amén. Lo dijo la pastora también, ¿cierto? Estamos conectados en el Espíritu. Hay cosas que Dios ya no te va a decir que tú no debes hacer porque ya tú sabes lo que tienes que hacer. Segundo, hay pasos que tú debes empezar a dar. Escúchame, si viniste aquí porque quieres escuchar la palabra de Dios y debes obedecer, si no, estás perdiendo el año. Hay pasos que tú debes empezar a dar, que Dios no te va a decir que debes dar, porque ya tú sabes que los tienes que dar. Si no, pierdes la bendición de Dios para tu vida. Tercero, pero también hay cosas que sabes que debes quitar de tu vida. Hay cosas que debes quitar de tu vida, que Dios ya no te va a decir que las tienes que quitar, como no le dijo a Jacob que le dijera a su familia. Escuche, porque ya ellos sabían que había dioses ajenos entre ellos, número uno, y número dos, sabían que sus corazones habían dejado entrar espíritus inmundos, y por eso ya Dios no le tenía que decir lo que ellos sabían que debían hacer. Recuerde que en Génesis 31, cuando Jacob sale de la casa de Labán, su suegro, y no le dice nada a Labán,
Labán lo persigue, lo encuentra enojado y le dice: ¿por qué te viniste? No te despediste de mí. Te quería hacer una fiesta, mentira. Te quería hacer una fiesta, despedir a mis hijas, a mis nietos, y además de eso te trajiste mis dioses. ¿Te acuerdas? Te trajiste mis dioses. Y Jacob, ¿qué? Tus dioses. Busca entre lo mío y el que tenga algo tuyo, que muera. ¿Se acuerda? Léase Génesis 31 si no se acuerda. Y empezó a buscar. Y Rebequita, la más bonita, la preferida de Jacob, tenía los diosesitos ajenos. Y como estaba aferrado a ellos, ¿qué hizo? Se sentó encima de ellos. Y le dijo al papá: papito, no me puedo levantar porque tengo la menstruación. Y entonces, como el periodo me viene fuerte, me puedo ir en sangre. Así que mejor me quedo quietecita aquí. Mentira. Los dioses ajenos estaban escondidos debajo de ella. Así que ellos sabían lo que tenían que quitar. Ellos sabían lo que tenían que quebrantar, lo que tenían que deshacer. Por eso, entonces, hay cosas que sabes que debes obedecer. Hay cosas que tú sabes que tienes que quitar, que Dios no te va a decir que debes quitar. Así que obedece lo que Dios te está diciendo. Así que cuando Dios le habló a Jacob que se levantara y fuera a Betel, él sabía que era lo primero que tenía que hacer. Número 4. No luches por una bendición si no haces lo correcto, porque será inútil. No pelees por una bendición. Si tú estás peleando por una bendición, si tú quieres: Dios mío, bendíceme en esto, Dios mío, bendíceme, Dios, bendíceme, pero no estás haciendo lo correcto, será inútil. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pablo le dijo a Timoteo algo muy importante: el que no lucha legítimamente, el que no ¿qué? Legítimamente, ese no va a ser coronado. O sea, el que hace trampa, hablando del deporte, el que se dopa y sale olímpicamente: ¡ay, gané! Le hacen el examen y queda ¿cómo? ¡Fuera! Usted es un mentiroso, usted es un ilegal. Entréguele el premio al que quede segundo y queda avergonzado delante de todo el mundo. Eso es lo que está diciendo. El que lucha, o sea, si estás luchando por una bendición, pero no estás viviendo una vida correcta, como Dios quiere que viva, entonces será inútil. Estás ilegalmente peleando y es peligroso. Es peligroso. Escucha eso. Es peligroso. Así que no luches por una bendición si no lo haces de manera correcta, porque va a ser inútil. Más bien, lucha, esfuérzate por hacer lo correcto para que seas bendecido. Esfuérzate y lucha por hacer lo correcto para que seas bendecido, que fue lo que hizo Jacob. Así que Jacob le dijo a su familia y a los demás: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. Jacob, antes de recibir la aprobación, antes de recibir la bendición de Dios, primero ordena la limpieza de toda su casa. Eso es lo que hace él. Porque él entendió que Dios bendice o trae el cumplimiento de tu propósito en un vaso que está limpio, un vaso que ha sido santificado. Ahí lo trae Dios. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué 3, 5. Josué le dice al pueblo, o sea, Dios le dice a Josué: dile al pueblo, santificaos, porque mañana Jehová hará ¿qué? Maravilla. ¿Usted no quiere que Dios haga maravilla con usted? Obedezca. Josué le dijo al pueblo: santifícate, porque Jehová hará maravilla. O sea, Dios le estaba diciendo: Josué, si quieres
que derrame mi obra sobrenatural, mis bendiciones. O sea, porque maravilla significa bendición sobrenatural. Maravilla significa lo que el hombre no espera de Dios. Entonces Dios lo derrama. Pero el hombre tiene que ¿qué? Santificar. Tiene que limpiar. Tiene que purificar. O sea, si quiere la bendición de Dios, entonces tiene que santificarse. Tiene que purificarse. Ese vaso va a recibir todos los beneficios del cielo si se santifica. No simplemente, escuche, no simplemente va a vivir de la misericordia de Dios, como dije el domingo pasado, porque la misericordia de Dios es para todo el mundo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Pero si ese vaso se santifica, si permanece en él, entonces va a recibir todos los beneficios del cielo. O sea, el cielo se te va a abrir. Amén. ¿Qué hizo Jacob? Primero limpió su casa. Primero limpió su casa. Dios dice, limpia tu casa. Dios nos llama a limpiar la casa. A limpiarnos. Pastor, ¿quiere que limpie la casa más? Sí, más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que quiere recibir más debe dar más. ¿Quieres recibir más de Dios? Tienes que dar más. Tienes que entregarte más. Tienes que morir más. Tienes que obedecer más. Tienes que santificarte más. Tienes que purificarte más. Así que Jacob limpia la casa. Dios dice, limpia la casa, mi hijito. Limpia la casa que está sucia. Antes de sembrar la semilla, escuche, antes de sembrar la semilla, ¿qué tiene que pasar con el terreno? Se tiene que limpiar, ¿cierto? Antes de sembrar la semilla, se prepara bien el terreno para que sea productiva esa semilla. En segundo lugar, tú, o sea, para que me entiendas este pensamiento, por favor, tú no sirves tu comida deliciosa en un plato lleno de sanguaza, ¿cierto? No. Guácala. Sanguaza. ¿Ustedes saben qué es sanguaza? Pregúntenle a un costeño. Bueno, en lo que está sucio, lo que está lleno de sangre, de grasa, de gordo. Tú no sirves ahí tu comida deliciosa del Día del Padre, no. No, tú sirves esa comida en un plato que esté limpio. Y eso quería Dios de Jacob. Dios le estaba diciendo, limpia el plato para derramar la bendición en lo que está limpio. Para que una herida, te coloco otro ejemplo, para que una herida, una persona que ha sufrido una herida, para que esa herida sane bien sin causar otros daños más profundos alrededor de donde se causó la herida, esta herida tiene que ser lavada y limpiada bien, ¿cierto? ¿Y eso es sabroso? No. Duele, ¿cierto? Duele bastante. Cuando le limpian, eso duele. Y la persona si quiere prosperar físicamente en esa área, entonces la persona se tiene que dejar limpiar. Se tiene que dejar echar lo que le van a echar. Ese líquido sabroso que no arde nada, ¿cierto? Lo tiene que restregar. La enfermera no lo hace porque ella se sacia en eso. Ay, qué rico estoy haciendo. Me la estoy desquitando contigo porque tú has sido malo con tu esposa. No, no. Porque tiene que hacerlo. Amén. Para que eso pueda ser productivo. Y así es en lo espiritual. Tiene que ser quitado, tiene que ser arrancado lo que no sirve en nosotros para que pueda dar fruto. Amén. Y eso fue lo que hizo Jacob. Entonces, no importa que duela, pero tienes que quitar los dioses ajenos si quieres la bendición de Dios. Ahora, Dios le dijo a Jacob, en otras palabras, limpia primero lo de adentro del vaso
para que todo lo demás esté limpio. Por eso Jesús dijo, los de limpio corazón, ellos son los que me van a ver. Los de limpio corazón me verán. Escuche eso. La reina en el Antiguo Testamento, para que esta mujer fuera acepta ante el rey, ella tenía que presentarse ante el rey limpiecita, bañadita y perfumadita. Si no, no era aceptada por el rey. Era rechazada por el rey. Por eso Dios le dijo a Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versículo 10, Jeremías 1:10, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, pero para edificar y plantar. O sea, Dios le estaba diciendo, Jeremías, si quieres plantar en mi pueblo, en mi casa, primero tienes que quitar lo arruinado, lo que está dañado, lo que está pervertido, para que puedas plantar y edificar. No puedes plantar y edificar sobre lo arruinado, sobre lo pervertido, sobre lo dañado, porque no va a dar fruto. Entonces el vaso tiene que estar limpio, limpiecito. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Tito 3, 3 al 7. El Señor dijo allí, porque nosotros éramos en otro tiempo, ¿cómo? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros, nos salvó, no por obra de justicia que usted y yo hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y escuche lo que dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En quién? En el Espíritu Santo. O sea, lo que quiere decir es que todas esas cosas que menciona el versículo 3, envidia, lo aborrecible, lo sucio, lo feo, lo pervertido, eso tiene que ser lavado. Por eso dice, por el lavamiento de la regeneración y la renovación. ¿En quién? En el Espíritu Santo. No va a venir el Espíritu Santo. Por eso dice, el cual derramó en nosotros de manera que abundante. O sea, Él va a derramar su bendición abundante, pero el vaso tiene que quedar limpio. De lo contrario, no va a ser derramada la bendición que tú estás anhelando. No, tiene que ser limpio el vaso, purificado, santificado. Así que santifique el vaso, purifique el vaso. Jacob sabía que debía santificar para que Dios derramara la abundante bendición sobre él. Ahora, Génesis 35:4. Génesis 35:4. Ya casi termino. Para que no se me desespere. No se me desespere. Versículo 4. Mire. ¿Qué pasó ahí? Así dieron a Jacob los que imagina. Así dieron a Jacob los dioses ajenos que había en poder de él y los arcillos que estaban en sus orejas. O sea que, aquí tengo hermano. O sea que había entre ellos dioses ajenos. ¿En dónde había dioses ajenos? Entre el pueblo de Dios. Había dioses ajenos, ¿dónde? En el pueblo de Dios. ¿Cómo le parece eso? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué sorprendente! Porque en medio del pueblo de Dios tenían dioses ajenos. O sea,
Escuchen esto, ellos estaban prefiriendo lo ajeno que lo propio. Preferían lo ajeno que lo propio. Porque en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, Dios les dijo: andaré y habitaré entre ellos y seré su Dios. Yo seré su Dios y ustedes serán mi. O sea, van a tener un Dios propio, un Dios personal. Seré su Dios, seré su Dios. Por eso le dice en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos. Yo seré su Dios. Pero entre el pueblo había Dios. Santo Dios, ¿cómo le parece? Los que adoraban, los que venían a la iglesia, los que traían ofrendas, los que servían, incluso entre ellos había dioses. Escuche esto, grábese eso bien. Había dioses ajenos. Y entre el pueblo de Dios, hay dioses ajenos. Hay dioses ajenos. Y Dios viene a decir: quiten los dioses ajenos. Si quieren ver tu casa bendecida, quita los dioses ajenos. Si quieres ver a Colombia bendecida y no arruinada, quiten los dioses ajenos. Escuche, entre el pueblo había dioses ajenos. O sea, hay creyentes que prefieren lo ajeno que a su Dios. Desprecian al Dios personal por lo ajeno. O sea, creyentes que prefieren rituales, porque hay creyentes que hacen rituales y vienen a la iglesia y se congregan y ofrendan y dan diezmo, pero prefieren rituales en lugar de preferir correctamente seguir y servir a Dios. Prefieren eso, prefieren los rituales, porque ellos ven en su ceguera que eso es espiritual y es bueno. Escuche, pero ese es el engaño de Satanás. Así que el pueblo de Dios tiene dioses ajenos que los han encantado, dioses ajenos que los han hechizado, y así no va a poder fluir la abundante bendición de Dios o el fluir poderoso del Espíritu Santo de Dios, porque el vaso tiene que ser limpio, el vaso tiene que estar santificado. Así que número 5, cuando un creyente o cuando una persona prefiere un Dios ajeno, su alma entra en regiones de cautividad. Escuche esto, cuando una persona o cuando un creyente que se congrega, que viene a la iglesia, o cuando una persona que dice: yo también soy hijo de Dios y yo voy a la iglesia católica, cuando esa persona prefiere lo ajeno, su alma entra en regiones de cautividad. Escuche eso, por favor, y te voy a colocar este ejemplo. Cuando una persona que está tomando lo ajeno. Por ejemplo, si una persona entra a una casa de un millonario y está tomando las joyas, los tesoros de esa persona millonario, y suena la alarma y llega la policía y entonces lo sorprenden allí a esa persona que muchos le llaman el amigo de lo ajeno. ¿A dónde va a parar el amigo de lo ajeno? Exactamente, a una cárcel. Va a ser enrejado allí, prisiones de cautividad. Físicamente la persona está encerrada, y cuando una persona es amiga de lo ajeno y es encerrada, esa persona tiene libertad. Esa persona puede hacer lo que quiere, se puede comer la comida que quiere, esa persona puede salir cuando quiere, puede pasear cuando quiere. No, porque está
encerrada, privada de la libertad. Y eso es lo que dice este punto. Cuando un creyente tiene dioses ajenos, su alma entra en prisiones de cautiverio. Está cautiva. Su alma empieza a quedar cautiva. Y escuche, Mateo capítulo 5, versículo 25. Allí el Señor en ese texto dice que cuando una persona no perdona a su prójimo, esa persona es echada en la cárcel. Esa persona la echan en la cárcel. O sea que espiritualmente, cuando no hay perdón, la persona queda prisionera. La persona está metida su alma en regiones de cautividad. Está presa porque la persona no perdona. Y eso es lo que dice ese texto de Mateo 5:25. Te lo estoy parafraseando, lo que dice allí. O sea, está cautiva esa persona por un Dios ajeno. Porque la persona se llena de odio. La persona está llena de resentimiento. El odio, el resentimiento son espíritus. Y los espíritus son dioses. Recuerde, los espíritus son dioses. Dios es espíritu. Dios es. Así que ese odio, ese rencor, son espíritus, son dioses que están cautivando la vida de la persona. La persona entra en regiones, su alma en regiones de cautiverio. O sea, prefiere estar esa persona empoderada de esos dioses ajenos que del Dios de perdón, que del Dios de amor, que del Dios de la unidad. Prefieren eso. O sea, está cautiva por un Dios de ego, por el Dios ego, porque quiere hacer lo que ella quiere, por el Dios del orgullo, porque cuando una persona no perdona, es su ego, es su orgullo, quiere mantenerse allí. Allí hay un Dios y ese lo tiene su alma en regiones de cautiverio. Su alma está presa, o sea, no avanza, no va a prosperar, está en regiones de cautiverio. Pero también hay personas que están cautivas por el Dios de la fornicación, o sea, están cautivas por un espíritu de fornicación, que es un Dios. Los tiene atrapados a esas personas y está su alma en regiones de cautividad. Y cuando la persona está atrapada por ese espíritu de fornicación, de perversidad sexual, entonces esa persona no puede prosperar. Espiritualmente no prospera y en las demás áreas también. Su alma está prisionera, está en regiones de cautividad. Hay personas también que están gobernadas por dioses ancestrales. Dioses ancestrales, o sea, los antepasados adoraron esos dioses y esas personas también, cuando nace esa generación, empieza adelante a adorar esos dioses y entonces le gusta lo que es esa familia, ese padre, ese abuelo, ellos hicieron. O sea, persona que le gusta adorar al sol, que le gusta adorar la naturaleza, la tierra, son dioses ancestrales que están cautivando el alma de esa persona. Y Romanos capítulo 1, versículo 25, Romanos 1:25, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, están adorando la creación en lugar de al Creador. Están cautivos por esos dioses ajenos. Y Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17, salid de en medio de ellos. Salid, o sea, se libre de esa región de cautividad. Sal de en medio de ellos y apártate, dice el Señor, y no toques lo inmundo. Eso es inmundicia para Dios. No toques. Y está diciendo, pueblo mío, está diciendo el Señor en estos versículos 15, 16, 17. Pueblo, está hablando el pueblo que tenía dioses ajenos. Así que Jacob, guiado por el Espíritu de Dios, les dice, quiten los dioses ajenos. Y oh sorpresa, trajeron los dioses ajenos. Santo Dios, los entregaron
los que había en poder de ellos, dice, los dioses que había en poder de ellos. O sea, quiere decir que se habían empoderado de esos dioses y estaban cautivos por esos dioses. Y como estaban cautivos por esos dioses, Dios no podía depositar la bendición sobre Jacob, la que le había dado a Abraham. Por eso Dios le dijo eso. Estaban cautivos, necesitaban ser libres, necesitaban ser santificados. En Éxodo 19, 10 y 11, Dios también le dice al pueblo, santifíquense hoy y mañana, porque al día tercero, dice, y mire, dice, y laven sus vestidos, y estén, ¿cómo? Preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pero tenían que primero, ¿qué? Si querían que Dios se manifestara, si querían ver la gloria de Dios en el monte Sinaí, tenían que santificarse, limpiarse, iglesia, porque Dios no se derrama sobre lo sucio, sobre un vaso sucio. Si es un vaso, si ese vaso se vacía de eso, si renuncia a eso, si quebranta eso, si quita eso, entonces Dios se va a derramar. Si no lo hace, Dios no va a llenar lo que no cabe. Ahí no cabe Dios porque está lleno de inmundicia, de dioses ajenos, de dioses falsos. Entonces no cabe la bendición de Dios ahí. Tiene que sacarlo. Y hay mucho pueblo empoderado, pero con dioses ajenos, adorando y sirviendo a esos dioses porque se ve algo espiritual y bueno, pero no es así. Hay mucho pueblo con dioses ajenos como un refuerzo, o sea, tienen los dioses ajenos como si fuera un refuerzo o como un plan B. Pero déjeme decirle que usted no necesita ningún plan B, ni Dios tampoco necesita refuerzo porque Él es todo suficiente. Amén. Así que Dios no necesita esto, Él es todo suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esos dioses ajenos que tienen las personas son el producto de no creerle a Dios verdaderamente. O sea, están buscando otras formas de respuestas o de llenar ese vacío espiritual. Y hay cosas que te pueden estar llamando la atención. Escucha, hay cosas que te pueden estar llamando tu atención y te sacan de los asuntos de Dios, te sacan de la palabra de Dios, te sacan de la presencia de Dios, te sacan del reino de Dios, porque esas cosas te están llamando la atención y se están convirtiendo en dioses ajenos. Es un Dios ajeno del que te has empoderado. Te has empoderado de eso en lugar de lo de Dios. Así que es en esta mañana que te está llamando, que no es Dios, que no es su palabra, que no es su reino. ¿Qué te está llamando la atención más que el propósito que Dios tiene para tu vida? O sea, escucha, ¿dónde está tu corazón? Porque donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Así que, ¿dónde está tu corazón? Si hay algo o si hay alguien que te está llamando la atención más que tu mismo Dios, entonces Dios te dice, quítalo, santifícate, límpiate, porque Dios quiere hacer maravillas en medio de ti. Amén. Dios quiere hacer maravillas en medio de ti. Así que quiero que se coloque de pie, por favor, en esta hora. Colócate de pie. Gloria a Dios. Cierra tus ojos por un momento mientras podemos adorar. Gloria a Dios.
Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la exhortación que tú haces a nosotros. Quieres, Señor, que quitemos esos dioses ajenos. Tú quieres, Señor, que permanezcamos en ti. Tú no quieres que divaguemos. Tú no quieres, Señor, que fluctuemos, sino que seamos permanentes en ti, Señor. Tú estás llamando discípulos que estén contigo, Señor. Discípulos que permanezcan en ti. Que en esta mañana, pregúntale al Espíritu Santo, ¿cuáles son los dioses ajenos que tienes que quitar? ¿Cuáles son los dioses ajenos? Arranca. ¿Cuáles son los dioses ajenos que tienes que quebrantar? Porque esos dioses ajenos no están permitiendo que Dios fluya como Dios quiere fluir en tu vida. En el nombre de Jesús, hoy oro para que quites de en medio de tu casa, de en medio de tu familia, los dioses ajenos. Lo que más te está llamando la atención, lo que te perturba, que permanezca firme en Él. Ve a tu casa y quita los dioses ajenos de tu vida, de tu familia. Sean arrancados esos dioses ajenos, porque Dios quiere derramar bendición en un vaso limpio. Dios quiere derramar bendición en una casa limpia. Dios quiere derramar bendición en una iglesia limpia. Así que Dios está diciendo, limpia tu casa, limpia tu corazón, santifica tu vida. Quita lo que tienes que quitar, lo que sabes que debes quitar, lo que sabes que tienes que arrancar, lo que sabes que tienes que quebrantar. Quita eso de tu vida, porque Dios quiere llenar ese corazón. Pero si no está limpio y purificado, no lo va a hacer y no vas a recibir lo que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús. Quita los dioses ajenos. Santifícate. Purifícate. Gracias. Jesús es mi plenitud. Jesús es tu plenitud. Cristo Jesús Él es tu plenitud. es mi plenitud. Él. Cristo Jesús es tu plenitud. Decláralo. Y renuncia a todo Dios ajeno. O pregúntale al Espíritu Santo. Jesús, Aleluya. eres mi plenitud. Sí, Señor. Si te tengo a ti, Lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. fuera De de ti, ti, nada deseo. ser Vamos. Renuncia, limpia, purifica tu corazón. Pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, aquí estoy. fuera de ti, Quiero ser para ti. ser Aleluya. lleno. Sí, Señor. Cristo Jesús, Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Díselo. Y renuncia, saca, quebranta, elimina. eres mi plenitud. Aleluya. Cristo Jesús, Limpia el vaso. eres mi plenitud. Sí. Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Santo eres, oh Dios. Gracias, Padre, por tu bendición sobre nuestras vidas, por tu llamado, Señor, a nosotros. En esta mañana, Padre Celestial, queremos recibir tu llamado, Señor. Queremos recibir tu palabra. No queremos hacer caso omiso a ella, Señor. Queremos someternos a ella, Padre.
para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria sea para ti, amado Señor, en Cristo Jesús. Gracias, oh Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le